Hola, ¿qué tal, mis queridos hermanos y amigos que me escuchan? Este es su segmento Reflexiones, como siempre, con la Biblia en la mano. En el día de hoy, con la ayuda de Dios, vamos a continuar el estudio aquí de lo que es la carta a los Hebreos. Y hoy nos toca el capítulo 5. Vamos a hablar de las cualidades para el sumo sacerdote, recordando que ya en el estudio anterior hablábamos de que Jesús es el gran sumo sacerdote. Ahora vamos a ver las cualidades para el sumo sacerdote. Realmente tenemos que entender que antes de Cristo, pues la iglesia contaba con sacerdote, con sumo sacerdote, pero después de Cristo venir y dar su vida por usted y por mí, entregar su vida, ¿verdad? Rescatarnos, pues él es el gran sumo sacerdote. Y dice el verso 5 de esta manera: porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrendas y sacrificios por los pecados, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad, y por causa de ella debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. Aquí paso a explicar lo que es este capítulo 5, pero vamos a leerla hasta el 4. Mi querido, mi querida, Dios, un momento dado, elegía a los jefes de los sacerdotes para que lo ayuden al pueblo y para que presentaran las ofrendas y sacrificios para que Dios lo perdone. Podemos ver a Hebreos 8, 3, 4, que vamos a ver Hebreos 8, 3 y 4, que dice: porque todos somos sacerdotes, está constituido para presentar ofrendas y sacrificios, por lo cual es necesario que también éste tenga algo que ofrecer. Como hombre al fin, representante de Dios en ese momento, pues el sacerdote, ¿verdad? En la ley, presentaba las ofrendas de sacrificio, pero él también tenía que presentarse porque era hombre. Entonces, por eso dice el verso 5, dice: porque todos somos sacerdotes tomados de entre los hombres, entonces, hombre, es constituido a favor de quién, de los hombres, en lo que a Dios se refiere, para que presente ofrenda y sacrificio, porque por los pecados. Podemos ver a Hebreos 7:27, que dice que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer el primero sacrificio por sus propios pecados y luego por lo del pueblo, porque éste lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Aquí se está hablando de Cristo, que ya no tiene que hacer lo que hacía el sacerdote. El sacerdote tenía que presentarse primero sacrificio por su propio pecado. Cristo no. Cristo realmente lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Entonces, por eso es nuestro gran sumo sacerdote. Así como el sumo sacerdote tomado de entre los hombres representaba al pueblo cuando ofrecía sacrificios, también Cristo fue verdadero hombre para morir en lugar de la humanidad. Podemos ver el verso 5 y 8 y proveer así salvación del verso 9. Ahora, ofrenda y sacrificio, que el sacerdote ofrecía ofrenda y sacrificio, se refiere a las ofrendas voluntarias del holocausto, del cereal y de paz. Levítico 1:3. Esa ofrenda que presentaba el sacerdote a favor del pueblo y hasta del mismo, eran de holocausto, de cereal y de paz. Vamos a ver a Levítico 1:3. Vamos al libro de Levítico, donde la ley todavía imperaba. Entonces vamos a ver lo que encontramos. Levítico 1, que habla aquí. Mire, vamos a ver cómo lo podemos. El capítulo 1 dice: llamó Jehová a Moisés y habló con él desde el tabernáculo de reunión, diciendo: habla a los hijos de Israel y dile: cuando alguno entre vosotros ofrece ofrenda a Jehová de ganado, vacuno o abejuno, haréis vuestra ofrenda. Si su ofrenda fuere holocausto, vacuno, macho, sin defecto,
le ofrecerá de su voluntad, la ofrecerá a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del holocausto y será aceptado para la expiación suya. Dice el capítulo 2 del Levítico, leyendo un poco, pero para que usted vea cómo presentaban las ofrendas. Dice, cuando alguna persona ofreciere oplación a Jehová, su ofrenda será flor de harina, sobre el cual echará aceite y pondrá sobre ella incienso, y la traerá a los sacerdotes, hijos de Aarón, y de ello tomará el sacerdote su puño lleno de la flor de harina y de aceite, con todo el incienso, y lo hará de él sobre el altar, para memorial, ofrenda encendida, es de olor grato a Jehová. Dice el verso 3, el capítulo 3 de Levítico 1. Si su ofrenda fuera sacrificio de paz, si hubiere de ofrecerla de ganado vacuno, sea macho o hembra, sin defecto, la ofrecerá delante de Jehová. Pondrá su mano sobre la cabeza de su ofrenda y la degollará a la puerta del tabernáculo de reunión. Y los sacerdotes, hijos de Aarón, rociarán su sangre sobre el altar alrededor. Entonces podemos ver cómo el sacerdote entonces ofrecía esto a través del sacerdote a Jehová. Realmente. Ahora, los sacrificios se refiere a la ofrenda obligatoria por el pecado y por la culpa. Podemos ver aquí mismo a Levítico 4:7 que dice, y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová, y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Entonces, realmente, como decíamos, podemos ver cómo lo que hacía este sacerdote para poder quitar el perdón de pecado de la persona. Estamos hablando de la ley. Pero la mención de las palabras por los pecados sugiere que el autor de Hebreos, este que escribió este libro, tiene en mente el día de la expiación, Levítico 16, cuando el sumo sacerdote representaba a todo el pueblo extraviado. Realmente. Seguimos leyendo aquí lo que es Hebreos 5. Vamos entonces al verso 2 que dice, para que se muestren pacientes con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. O sea, el sumo sacerdote, como decía el 5, porque todo sumo sacerdote tomado entre los hombres es constituido a favor de los hombres en lo que a Dios se refiere, para que presente que el sumo sacerdote ofrece sacrificio por los pecados. Entonces dice, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Él tiene que ser paciente con los extraviados, porque él como hombre, el sacerdote, tenía también que hacer los sacrificios por su pecado propio de él. Entonces, para que se ponga impaciente. A veces me pongo a pensar que como cristiano, a veces una persona comete un error, comete algo, y no lo queremos comer vivo, dominicanamente hablando. O sea, mira, lo que hiciste, esto y aquello. Pero la misma palabra dice, mire el que está fijo, que no caiga. Tenemos que tener misericordia con los demás. Está bien cometer pecado, no está bien. Pero cuando alguien caiga, lo que tratemos es de ayudarlo y no porque nosotros también podemos caer. Y por eso dice aquí, para que se muestre paciente con los ignorantes y extraviados, puesto que él también está rodeado de debilidad. Así como el sumo sacerdote tenía debilidad porque era hombre, así usted y yo como cristianos tenemos debilidad por ser hombre. Y cuando alguien caiga, cuando alguien esté metido en un problema, que sepamos ayudarlo con amor, tratar de ayudarlo y no ahí martillarlo, ¿verdad? Es señalarlo, porque también nosotros tenemos problemas, somos hombres. Y como a esos sacerdotes también les resulta difícil obedecer a Dios, podían mostrarse pacientes con los ignorantes y pecadores. Hebreos 2:18. Vamos a ver Hebreos 2:18, que nos dice de esta manera. Hebreos 2:18. Pues en cuanto al él mismo, Cristo, padeció siendo tentado, es poderoso para socorrer a los que son tentados. El mismo Cristo fue tentado. Y él por eso no entiende, no conoce, porque fue 100% hombre.
y pasó por muchas. Entonces usted y yo, cuando alguien caiga, cuando alguien tenga un hermano de problema, tenemos que tener paciencia. Santiago 5:19, Hebreos 7:28. La ley, mi querido, mi querida, permitía que los que habían pecado sin querer, o sea, ignorantes, pecados sin querer, ignorantes, recibieran expiación. Número 15, 27, 28, que quiero leer también para que estemos claros. Aquellos que habían pecado ignorantes, número 15, 27, 28. Mire lo que dice. Si una persona pecare por yerro, o sea, errar, ofrecerá una cabra de un año para expiación. Y el sacerdote hará expiación por la persona que haya pecado por yerro. Cuando pecare por yerro delante de Jehová, la reconciliará y le será perdonado. Y usted podría decir, oh, y hay personas que pecan en ignorancia. Puede pasar que usted queriendo hacer la cosa bien le está haciendo mal, pero Dios conoce los corazones, cuidado con eso. Entonces la ley permitía que los que habían pecado sin querer, llamados ignorantes realmente, recibieran expiación, pero no había prohibición para los que pecaban intencionalmente. No había provisión, perdón, no había provisión para los que pecaban intencionalmente. O sea, los extraviados, número 15, 30, 31, que leemos también, número 15, 30, 31, que dice, mas la persona que hiciera algo con soberbia, así el natural como el extranjero, ultraja a Jehová, esa persona será cortada en medio de su pueblo, por cuanto tuvo en poco la palabra de Jehová y menospreció su mandamiento, enteramente será cortada esa persona, su iniquidad caerá sobre ella. Y esto me da miedo, o temor, como usted quiere llamarlo, porque a veces nosotros los cristianos, no sé usted, nosotros los cristianos, me incluyo, sabemos que estamos haciendo cosas malas y las hacemos conociendo, mire, la palabra. Y no, dice el Señor, que no perdonará esa gente. Ahora bien, usted viene arrepentido de lo que ha hecho, aunque usted sabía, eso no quiere decir que hay libertad para pecar. Lo que queremos decir es de arrepentirnos y no volver a hacer las cosas malas. Eso es lo que quiere el dicho realmente en el día de hoy, que no pasa. Dice el 3 aquí de Hebreos 5, y por causa de ella, el sacerdote debe ofrecer por los pecados, tanto por sí mismo como también por el pueblo. Por eso tienen que presentar quienes sacerdotes ofrendas y sacrificios para que Dios perdone los pecados del pueblo y también los de ellos. Hebreos 7:27, Hebreos 9:7. Los sumos sacerdotes, mi querido, mi querida, del Antiguo Testamento, incluyendo a Aarón, eran pecadores y por tanto tenían que ofrecer el por sí mismos y por el pueblo de Jesús. Es muy importante que entendamos eso. Y necesitaban, perdón, Jesús, el Hijo de Dios, por sí mismo. Pues, voy a repetir. Los sumos sacerdotes del Antiguo Testamento, incluyendo a Aarón, eran pecadores y por tanto tenían que ofrecer sacrificios por sí mismos y por el pueblo de Jesús, el Hijo de Dios, y sin pecado. No necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo. ¿Quién? Jesús. No necesitaba ofrecer sacrificios por sí mismo. Hebreos 7, 26, 27, que leemos aquí. Hebreos 7, 26, 27 dice, porque tal sumo sacerdote no nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Los sumos sacerdotes, hombres, pecaban. Este sumo sacerdote, Cristo, no pecó, que no tiene necesidad cada día, como aquellos sumos sacerdotes, de ofrecer primero sacrificios por su propio pecado y luego por lo del pueblo, porque esto lo hizo una vez para siempre, ofreciéndose a sí mismo. Cristo no pecó. Hoy vemos líderes, que hay personas que yo digo que se pasan, que lo veneran. Pastores, que son hombres igual que usted que yo, que también, vamos a decir, en un momento dado, pecan y tienen que pedirle
perdón a Dios, todo lo hacemos, tenemos que pedirle perdón a Dios cada día. Que sepamos que el único que no pecó fue Cristo. A veces se critican a unas personas, vamos a llamarlo por su nombre, a los católicos, que adoran imágenes. Se castiga, se habla de ellos. Mire, ellos adoran imágenes, eso no se puede. Perfecto. Pero muchos evangélicos adoran hombres, que también es pecado. Así como los católicos adoran imágenes que es pecado, así también muchos evangélicos adoran hombres. Y a quien tenemos que adorar es a Dios. A quien tenemos que rendir pleitesía es al Señor, a Cristo, y no a hombres. Tenemos que tener cuidado con eso. Los sumos sacerdotes en la ley pecaban. Vino Cristo, ese no pecó, lo hemos visto aquí. Seguimos diciendo, entonces, Hebreos 5, ya terminando, dice el 4, y nadie toma para sí esta honra, sino el que es llamado por Dios, como lo fue Aarón. O sea, que realmente los sumos sacerdotes ofrecían, como decía, los sacrificios por sí mismos como por el pecado. Entonces, nadie puede ser jefe de los sacerdotes solo porque así lo quiere en ese momento, sino que Dios era quien elegía y le daba ese honor. Así lo hizo Dios cuando escogió a Aarón como un jefe de los sacerdotes. Éxodo 28:1, que lo leemos también. Éxodo 28:1. Vamos a ver, acompáñeme. Éxodo 28:1 nos dice de la manera siguiente: harás llegar delante de ti a Aarón, tu hermano, y a sus hijos consigo de entre los hijos de Israel, para que sean mis sacerdotes, a Aarón y a Nabá, a Abiú, Eleazar e Itamar, hijos de Aarón. Entonces, Dios escogió a Aarón como jefe de los sacerdotes, pero recordando que era un hombre. Cristo no pecó. Mi querido, mi querida, el autor de Hebreo presenta calificaciones y actividades del oficio del sumo sacerdote. El sumo sacerdote debía de ser alguien igual a quienes le presentaban con la capacidad de sentir lo que ellos sentían. El suyo es un oficio público, el cual es designado como representante de los seres humanos ante Dios. Da gracias y ofrece sacrificio propiciatorio. Su intercesión es paciente, puesto que él también está rodeado de debilidad. Por tanto, debía ofrecer sacrificio por sí mismo, así como el pueblo. Cristo, mi querido, no necesitó purificarse a sí mismo por medio del sacrificio. Lo leímos en lo que es Hebreos 7:27. Nosotros hemos estudiado hoy lo que es las cualidades, ¿verdad? Las cualidades para el sumo sacerdote. Las cualidades que tenía que tener. Ahora bien, sabemos, entendemos que él también tenía que presentar ofrendas, sacrificios, tenía que presentar ofrendas y sacrificios por su pecado, porque era hombre. Cristo no tuvo que hacerlo. Cuando hablamos de cualidades, son los atributos o las características o propiedades que describen a una persona. Las cualidades que tiene que tener para ser sumo sacerdote. Hoy en día tenemos un sumo sacerdote y ese gran sumo sacerdote es Jesucristo. Gracias por su sintonía. Espero que usted haya escuchado, tiene los apuntes que hemos dado. Usted lo mira, lo ve y lo lee para que cada día aprendamos más. Vamos a venir después lo que es con el 5, el 5:5 vamos a venir. Cuando Dios le dice a Jesucristo, un sacerdote para siempre, hijo mío eres tú. Paz de Dios. Hasta la próxima. Sigamos con Jesús. Bye bye.